maravilloso, Señor. Eres maravilloso. Eres lo máximo. No hay palabras que puedan describir lo que tú eres para nosotros. Siempre estás ahí. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Aleluya. Hermano, yo sé que el Señor ya le ministró ahí donde usted está. El Señor ya le ministró. Vamos a unirnos en un minuto a seguir levantando oración por esta nación, por este mundo que está desesperado. Vamos a unirnos. Ahora únase. Vamos a orar. Que el Señor continúe fortaleciendo a todos aquellos que están en la brecha, a todos aquellos trabajadores de la salud, health workers, que están en la brecha, que están trabajando día y noche y hasta tiempos extras, que sus fuerzas nunca les falten, que no se enfermen, que no sean contaminados, que sean protegidos de toda contaminación. Oh Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, que los supplies no faltarán, Señor. Tú provees, Señor, esas máquinas de respiración. Tú provees, Señor, camas, Señor, lugares para que las personas sean atendidas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que oramos también por todos aquellos que han sido contaminados, que puedan, Señor, que puedan salir, Señor, que puedan combatir su sistema inmune, Señor, este virus, y puedan salir libres, Señor, recuperarse pronto, Señor. Gracias, Señor. Seguimos orando por nuestro presidente, Señor, que tú lo cubras, Señor, por su gabinete, Señor. Dale las estrategias que vienen de ti, Señor. Ilumínalos, Señor, en cada toma de decisión, Señor. Ilumínalos, Señor. Que sea tu guianza divina, Señor, en este tiempo. Oh, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque hoy más que nunca hay un clamor que está llegando al cielo. Porque hoy más que nunca los ojos están volteando al cielo a pedir ayuda, y tú escuchas y tú respondes. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús recibe toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Amén. Vamos a darle fuertes esas palmas al Señor. Amén. Dios le bendiga, y ahora continuamos con lo que sigue. Aquí las dejo con nuestro hermano Javier Marcial, que va a continuar con lo que sigue. Bendiciones, hermanos. Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a seguir adorando a nuestro Señor, vamos a seguir alabándole, pero esta vez lo vamos a hacer con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Amén, amén. Un recordatorio, hermanos congregantes del Reino de Cristo, no se les olvide seguir mandando sus diezmos, ¿verdad? Si usted puede venir a la iglesia, dejarlos en tiempo de servicio, amén. Y si no, pues las instrucciones ya fueron dadas desde el principio, que hay que continuar mandándolos por correo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la obra del Señor tiene que continuar, hermanos, amén. Amén. Entonces, recuerde que todo lo hacemos para Él, para su obra, amén. Si usted tiene un sobre ahí, ¿verdad? Está listo para diezmar, ofrendar, está listo, ¿verdad? Para hacerlo desde su casa, amén. Gloria a Dios. Acompáñeme una escritura aquí en Primera de Reyes 17. Wow, hermano, cuando yo leía esta porción de las escrituras, verdaderamente esta situación que estaba pasando aquí, verdaderamente sí era crítica, porque era un tiempo de sequía. Entonces, que la mayoría sabemos, ¿verdad?, que cuando la tierra está seca, árida, no da fruto de nada. Los animales no tienen para alimentarse, y nosotros, los humanos,
nos beneficiamos mucho de los animales como la vaca, el chivo, todo eso, ¿verdad? Entonces, cuando leía aquí, comparado a lo que estamos viviendo ahorita, hermanos, verdaderamente nosotros estamos bendecidos, amén. Vamos a leer Primera de Reyes 17, el versículo 8 en adelante, ¿verdad? Aquí todos conocen ya la historia de la viuda de Sarepta, y es un testimonio tremendo que hay aquí, hermanos, amén. Leamos, dice así la palabra del Señor: y vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Es el Señor hablándole al profeta Elías, amén. He aquí que yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente, amén. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él le llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Amén. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. El 12, amén. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Amén. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Amén. A mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. El 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Amén. 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén, hermanos. Qué tremendo testimonio aquí, hermanos. Me bendice aquí cómo le comienza esta escritura, ¿verdad? Que el Señor había preparado a una mujer, le dijo al profeta. Muchos de nosotros que tenemos tiempo en el Evangelio ya sabemos que el Señor dejó establecido en su palabra acerca de los diezmos y las ofrendas. Así que, hermano, es importante seguir obedeciendo a la palabra del Señor. Amén. Amén. Volviendo aquí a la escritura, esta viuda ya había determinado que ella iba a morir. ¿Por qué? Porque cuando vino el profeta y le dijo que le diera de comer, dijo que nomás tenía un puñado de harina, era todo lo que tenía, y la tengo para prepararla para que comamos mi hijo y yo y nos dejemos morir. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que Dios envió un de repente aquí a esta viuda. Amén. ¿Cuántos saben que Dios envía de repente? Si lo hizo en aquel tiempo, lo va a hacer en estos tiempos que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque el Señor que adoramos, al Señor que servimos, es el mismo Dios de ayer, de hoy, y va a ser el mismo de mañana. Amén. Aleluya, la gloria es para Él. Entonces esta mujer ya había determinado que iba a morir de hambre. ¿Por qué? Porque había una situación tremenda ahí que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese tiempo. Había sequía, hermanos. Pero miren, qué poderosa es la palabra. Aquí el 14, cuando vino a ella la palabra de Jehová, dice aquí el 14, cuando vino, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ahí vemos cómo esta viuda cambió su forma de pensar, ¿verdad? Porque ella ya había determinado que iba a morir. Entonces cuando el profeta le da esta palabra, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa por muchos días. Amén. Ahí podemos ver, hermano, la fidelidad de Dios en esta situación, ¿verdad? Que la viuda estaba pasando. Había tiempo de sequías,
Amén. Entonces, hermanos, en este tiempo es importante confiar, creer en el Señor. Esta situación que estamos pasando, lo que pasó el pueblo de Israel es todavía peor, hermanos, porque había sequía, no había nada, ¿verdad? Gracias a Dios nosotros tenemos alimentos. Si usted va y ahora mismo usted que está en su casa, vaya y abra el refrigerador, hay huevos, hay leche, hay agua. La mayoría tienen agua ahí para la semana, tal vez para el día, pero nosotros, hermanos, estamos bendecidos en esta nación, en este día que estamos viviendo, en marzo 29 del 2020. Usted está bendecido, hermano. Si usted lee todo Primera de Reyes, el capítulo 17 entero, va a ver cómo Dios es poderoso, cómo Dios sustentó al profeta y envió al profeta a la casa de esta viuda que ya había determinado morir. ¿Por qué? Porque ahí fue donde Él se glorificó, Él mostró su poder ante esta viuda. Si usted sigue leyendo, hermanos, el hijo de la viuda después se enfermó, estuvo a punto de morir y el Señor usó al profeta. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en este versículo 17? Vemos la fidelidad de Dios, el poder de Dios. Él suple necesidad, Él suple cuando hay enfermos, Él sana, amén. Y para cerrar este tiempo de diezmos y ofrendas, les voy a leer ahí mismo el 24. Mire, aquí esto es poderoso, hermanos. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. La palabra del Señor no miente, hermano. La palabra es verdadera, es eficaz. Aquí como esta viuda reconoció y entendió que Dios es poderoso. Amén. Así que si usted ya tiene preparado lo que va a diezmar, ofrendar, hermano, vamos a hacer una oración y sigamos confiando, creyendo en el Señor. Amén. Creamos en su palabra, creamos en su promesa. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias, Padre, en esta hermosa mañana, Señor, que nos permites, Padre, reunirnos, Señor, para alabarte, adorarte, bendecir y recibir de tu palabra, Señor. Padre, también tomamos tiempo para ponernos a cuentas contigo, Señor, traer, Señor, los diezmos y las ofrendas, Señor, porque así tú lo dejaste establecido, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos da testimonio, Señor, de lo poderoso y lo fiel que eres tú, Señor. Gracias, Señor, porque así como tú supliste para el profeta, Señor, y así como supliste para esta viuda, Señor, yo creo con todo mi corazón, Señor, que tú lo vas a hacer en este tiempo, Señor, que nada le va a faltar a mis hermanos, Señor. Todo aquel que cree en ti, el que confía en ti, Señor, nada le faltará, Señor, porque tú eres fiel, Señor, y justo. Gracias, Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú bendiciendo cada diezmo, cada ofrenda, Señor, que seas tú, Señor, proveyendo, Señor, cada necesidad que hay en nuestros hogares, Señor, física, Señor, en lo natural, lo que necesita nuestro cuerpo, Señor. Sé tú exaltado y glorificado, Señor. Oramos, Padre, también por los empleos, Señor. Padre, oramos que seas tú cubriendo los empleos de mis hermanos, Señor. Oramos, Padre, y declaramos, Señor, que habrá trabajo, Señor. Habrá para mis hermanos, Señor. Oramos, Señor, que seas tú bendiciendo, Señor, cada trabajo, Señor. Bendiciendo al dador alegre, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, y ayúdanos, Señor, a confiar, a creer en ti, Señor, a esperar en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos que estamos pasando, Padre, y sé tú exaltado y glorificado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. No se le olvide, hermanos, hay que ponernos a cuenta con el Señor, hay que darle lo que es de Él, amén. Y vamos a continuar con lo que sigue, con la palabra del Señor, amén. El pastor nos va a compartir en esta mañana, así que prepárese, hermano, que el Señor va a hablar en esta mañana. Prepare su Biblia, su notebook, sus apuntes, ¿verdad? Porque hay que ir anotando, ¿verdad? Lo que el Señor nos habla, la instrucción de la palabra, amén. Dios le bendiga y manténgase conectado, no se mueva de su lugar, amén. Dios le bendiga, hermanos del reino de Cristo, amén. Amén, gloria a Dios. Qué tremendo, amados hermanos. Mire que aquí está el Señor y sabemos que también está ahí en su casa. Amén, ahí donde usted está, en su familia, con sus hijos.
con aquellos que usted haya invitado el día de hoy para participar del servicio, nuestro servicio a nuestro Dios. Así es que es una bendición. Queremos agradecer su fidelidad, sus dádivas a la casa del Señor, a la iglesia, hermanos. Necesitamos mantener el lugar abierto, así es que les agradecemos de todo corazón por su continua fidelidad en esta área. Y así es que estamos orando, hermano, estamos creyendo, como ya oraron mis hermanos, mi hermano Javier, la pastora Norma. Yo sé que hay gente que está orando, hermanos, y estamos orando también por ustedes, cada uno de ustedes, para que el Señor siga cubriendo su vida y siga proveyendo de acuerdo a sus riquezas en gloria, hermanos. Así es que adelante, vamos a seguir adelante. Los planes de Dios continúan adelante. El reloj del Señor no se ha detenido. El reloj de Dios sigue su marcha. Y la iglesia de Dios debe de seguir también su marcha. Así que vamos a orar. Queremos entrar de lleno a la palabra. Prepare su cuaderno y bueno, la pluma de donde usted haya decidido comprarla. Amén. 99 cents, Dollar Tree o donde sea, Office Depot. Amén. El asunto es que prepare su pluma y prepare su notebook, porque vamos a entrar a la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias. Señor, estamos delante de ti en nuestros hogares, aquí en este lugar. Amado Dios, te damos gracias por tu presencia. Señor amado, sobre todas las cosas, gracias porque tú estás con nosotros en este viaje, en este peregrinar, y sabemos que tú nos vas a librar, como han orado mis hermanos, como están orando mis hermanos ahí en sus hogares. Tu palabra es una realidad. Tu palabra no miente, Padre. Tú eres un Dios real, un Dios verdadero, el pastor de la iglesia, Padre, que nos cubre. Te damos la gloria y la alabanza en este lugar. Oramos que la enseñanza, Señor, sea tomada con el espíritu correcto, con el espíritu de aprendizaje, para que podamos llevar a cabo tus planes en el nombre de Jesucristo. Y todos los hermanos ahí en sus hogares dicen un fuerte amén. Ya le escuché que dijo amén. Así que prepare su Biblia, porque vamos a entrar a la palabra. Mire, amado hermano, estamos hablando de una enseñanza maravillosa que se titula Los dones del Espíritu Santo. Nos hemos agazapado en esta enseñanza porque la Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 12 que Dios no quiere que ignoremos acerca de los dones que Él nos ha dado. Y recordemos, amados hermanos, que la semana pasada estuvimos aprendiendo sobre el séptimo don de los dones del Espíritu Santo, los dones que Dios le ha dado a la iglesia por el Espíritu. Y el séptimo don es el don de discernimiento de espíritus, una poderosa herramienta para todos aquellos que amamos a la gente, para todos aquellos que deseamos ver a la gente libre de todo aquello que el enemigo viene y le hace a la humanidad. Aprendimos la semana pasada que el don de discernimiento de espíritus no es para que nosotros andemos viendo al enemigo más que a Dios. Dios está por todos lados. Aleluya. Y Dios está ahí con usted. Entonces, el don de discernimiento de espíritus no es para que andemos viendo al enemigo por todos lados más que a Dios. No es para que veamos lo negativo. No es para que caigamos en prejuicio y empecemos a ver por todos lados, hermano, y a empezar a ver
espíritus malos por todos lados. Esta es una enseñanza que se debe de tomar con mucha cordura y con mucha responsabilidad, y sobre todo, hermanos, en el Espíritu del Señor. Amén. Aprendimos también lo que es el discernimiento de los espíritus, y aprendimos de uno de los propósitos de por qué Dios le ha dado a la iglesia el don de discernimiento de espíritu, y es para la edificación de la iglesia. Diga conmigo: para la edificación de la iglesia. De cada uno de nosotros, de ustedes que están ahí en su hogar, es para la edificación de la iglesia. Aquel que tiene el don de discernir es para edificar a la iglesia. El día de hoy quiero hablarle de el segundo propósito de el discernimiento de espíritus. Y el segundo propósito es para ministrar liberación espiritual. Diga conmigo ahí en casa: para administrar liberación espiritual. El propósito del don de discernimiento de espíritus es para ministrar liberación espiritual. Está asociado con la sanidad, porque la liberación espiritual es considerada una sanidad. ¿Qué es la liberación? La palabra liberación viene del latín liberatio, lo cual significa poner en libertad, hacer libre a alguien, a un esclavo o a algo, haciéndolo libre, rompiendo las ataduras corporales y espirituales, con el fin de que la persona continúe desenvolviendo todo su potencial y pueda funcionar de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que es una liberación. La palabra liberación significa poner en libertad, hacer libre a alguien, a un esclavo o a algo, rompiendo las ataduras corporales y espirituales. Escuche, con el fin de que la persona continúe desenvolviendo todo su potencial y para que pueda funcionar de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, la voluntad de Dios es que cada uno de sus hijos, de su creación, viva una vida como la que Cristo vino a dar, una vida en abundancia. Una vida abundante en Él. Sí, amados, con problemas, con situaciones, con persecución, pero eso no impide a que nosotros estemos viviendo una vida en abundancia. Porque la vida de Dios depende de Dios, depende del de allá arriba. No depende de las cosas que suceden aquí en la tierra, hermanos. Dice el apóstol Pablo, aún él llegó a entender que aún morir en Cristo era ganancia para él. Miren qué tremendo, amado hermano, la actitud que debemos de tener en este tiempo. Hermanos, qué importante es que nosotros verdaderamente veamos que el propósito de Dios es que vivamos una vida abundante. Pero es triste, hermanos, saber que hoy en día muchos hijos de Dios todavía están en ataduras, en fortalezas, en pensamientos negativos en sus mentes. Y esos pensamientos negativos, en esas fortalezas, esas ataduras, nos impiden muchas veces que podamos funcionar como padre, que podamos funcionar como esposo, como esposa, que podamos crecer en lo que nuestro Padre Celestial ya tiene para nosotros. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, hermanos.
Y su voluntad es que nosotros funcionemos en cada una de las áreas de nuestra vida, pero cuando hay ataduras en nuestra vida, es difícil que podamos funcionar en algunas áreas. Por eso es importante que el pueblo de Dios tenga entendimiento de este propósito del discernimiento de espíritus, que es para ministrar liberación espiritual. Ese rato en la alabanza, amados hermanos, Dios estaba ministrando el Señor a muchas personas que han caído en el temor. Dios está ministrando a su pueblo. Hermanos, y es importante que nosotros podamos discernir. Entonces, el pueblo de Dios necesita tener el discernimiento de espíritus, hermanos, para ministrar liberación. Este don es indispensable cuando ministramos a los enfermos, cuando ministramos a los que están atados en vicios, aquellos que están atados en fortalezas que el enemigo ha logrado establecer en su mente. Fortalezas y ataduras que hay que discernir para poder ministrar liberación. No se me olvida, amados hermanos, en uno de nuestros viajes que hicimos en una ocasión, un viaje que hicimos misionero a Acapulco. No se me olvida, amados hermanos, nos invitaron a un estudio de Biblia. Y ahí cuando llegamos al estudio de Biblia, llegaron varias personas. Y entre ellas llegó una persona a la cual, hermanos, un espíritu había logrado engañarle, que iba a morir. Los doctores no sabían de qué se trataba, pero ella estaba convencida de que sus días estaban contados. Los doctores no habían encontrado nada, solamente alguien le había declarado una palabra de muerte y ella lo había creído. Cuando vino al estudio de la Biblia, ella pidió oración y nos dijo que quería que oráramos porque estaba en temor de morir. Entonces el Espíritu Santo, que todo lo sabe, hermanos, nos da discernimiento y pudimos discernir que el espíritu de mentira, de muerte había penetrado en su vida. Entonces le pudimos ministrar liberación en el nombre del Señor. Y esa mujer fue completamente sana en el nombre del Señor. Mire, hermano, la importancia de discernir para que podamos ministrar liberación espiritual. El discernimiento de espíritu es indispensable porque muchos de los espíritus se esconden en el alma de las personas. Un ejemplo lo tenemos en Marcos capítulo 3. Cuando el Señor estaba ministrando, miren lo que sucede acá en Marcos en el capítulo 3. Síganos ahí con su Biblia. Aleluya. Este es el tiempo de Dios. Este es el tiempo del Señor, hermanos. Ahí donde está, no se distraiga. Agarre su Biblia, hermano. No se distraiga. Este es el tiempo de Dios. El tiempo que usted le ha dedicado a Dios. Para darle alabanza, adoración. Para darle lo que es de Él. Para que usted pueda recibir la palabra de Dios. Dios es fiel y ha creado estos medios para que usted pueda recibir en estos tiempos. Mire qué interesante. No se distraiga, hermano, hermana. Apague su teléfono, apague todo. Manténgase porque Dios le quiere ministrar. Un ejemplo de cómo los espíritus se esconden está en Marcos capítulo 3, en el verso 7 en adelante dice. Escuche con atención. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud de Galilea y de Judea y de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo
cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, y a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Se le aventaban al Señor para que fueran tocados y fueran sanados. Escuche bien. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él los reprendía mucho para que no le descubriesen. Una tremenda, hermano, un tremendo ejemplo de cómo los espíritus inmundos, los espíritus malos, se esconden. Aquí el Señor nos muestra, la palabra de Dios nos muestra que los espíritus inmundos que estaban en las personas empezaron a postrarse a él, pero la intención era exponer al Señor Jesús. Se nos dice que los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él. Obviamente los espíritus malos en las personas se postraban delante de él. Un espíritu inmundo tiene que poseer a algo o a alguien. De lo contrario no puede habitar. Y aquí el Señor discierne que el que le estaban adorando, pero era un espíritu malo, que quería exponerle antes de tiempo para que le echaran mano y lo llevaran antes del tiempo de Dios a la cruz del Calvario. Los espíritus malos se esconden en la falsa adoración. Se esconden reconociendo al Cristo de la gloria, pero la intención es mala. Por eso es que el Cristo de la gloria los discierne y los reprende, porque discernió sus malas intenciones. Mire qué tremendo. El Señor sabía que aunque le habían adorado, escuche bien, le habían adorado estas personas, pero el espíritu que estaba en esas personas era un espíritu malo. Dice la Biblia que aún los demonios saben que Él es Dios y tiemblan, porque saben que Él es Dios y lo reconocen. Acá no solamente le reconocen, pero también le estaban adorando y Él los cayó. ¿Por qué no cayó a la otra gente? ¿Por qué tuvo que callar a estas personas? Porque discernió que había un espíritu equivocado, un espíritu que no era el correcto, las intenciones eran incorrectas. Por eso el Señor los reprende. Muchas de las veces el espíritu de envidia, de celo, de odio, de amargura se esconde en la religiosidad, en las tradiciones. Se esconde y aparece en momentos en que pueden dañar a los verdaderos discípulos del Señor. Mire qué importante es el discernimiento, amados hermanos, para poder ministrar liberación. Hay algunos que se esconden en la religiosidad, en las tradiciones, y aparecen en momentos en que pueden hacer daño a los verdaderos discípulos del Señor. Usted necesita tener discernimiento para que el enemigo no lo engañe, para que el enemigo no tome ventaja de usted, no tome ventaja de los hijos de Dios. Sí, amén. Mire, en Hechos, en el capítulo 5, la Biblia nos da un ejemplo de cómo estos espíritus se esconden en la religiosidad. Vamos a ir a la palabra de Dios. Aleluya.
¿Cuántos siguen ahí conectados en casita? Amén. No se me desconecte, porque de seguro que el Señor quiere hablar y quiere impartir algo importante a su vida. Para que usted pueda estar alerta, hermano, hermana, amada, más en estos tiempos, porque la Biblia dice que los tiempos son malos. Tenemos que vivir como gente sabia, como gente que está alerta, discerniendo, porque el enemigo toma ventaja, hermano, y se levanta en momentos claves contra los hijos de Dios. Mire, en Hechos capítulo 5, la Biblia nos dice, en Hechos capítulo 5, en el verso 12 en adelante dice, escuche con atención: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevió a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en él, en el Señor, aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban a los enfermos de las calles, y Pedro y los ponían en camas y lechos. ¿Sí, amén? En el verso 17 dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron ¿de qué? De celo. Vieron que los verdaderos discípulos estaban haciendo cosas tremendas. Mire qué tremendo, hermano. Mire qué tremendo. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mire qué tremendo. Los verdaderos discípulos estaban haciendo cosas tremendas, grandes cosas. Y la gente los empezó a reconocer. Los empezó a levantar, dice, los alababan grandemente, en el sentido, no que les daban adoración y alabanza. Recordemos que solo Dios puede ser alabado y exaltado. La palabra alababan quiere decir los exaltaban, decían, wow, estos varones son tremendos. Entonces se levantaron la secta, los religiosos, hermano. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que con él estaban, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron ¿de qué? De celo. Mire, vestido de sacerdotes, hermano, hermana amada, vestido de sacerdotes, una cara de religiosidad, pero mire, hermano, llenos de celo. De celo, ¿por qué? Porque estaban viendo que la obra de Dios a través de los apóstoles estaba siendo tremenda. Se estaba llevando a cabo. Entonces les echaron mano entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Los agarraron, se llenaron de celo, los agarraron y los pusieron en la cárcel por predicar el evangelio del Señor y por estar haciendo Dios cosas maravillosas. Le digo, el espíritu de celo, de odio, de amargura se esconde en la religiosidad, en las tradiciones. Bendito sea el Señor, que Él no vino a darnos religiosidad. Él vino a establecer un tiempo de comunión, una relación personal con nosotros. Y todos aquellos, hermanos, que tienen una relación personal con el Señor, son libres de la religiosidad. Entonces, son libres de estas cosas, hermano, porque el Espíritu del Señor habita en nuestro corazón. Pero es importante que nos mantengamos en discernimiento. Otro ejemplo está en Hechos capítulo 13. Acompáñenos a Hechos capítulo 13. Mire lo que dice la palabra del Señor. En Hechos capítulo 13,
Vemos otro ejemplo de cómo, hermano, los religiosos por celo se oponen a lo que Dios está haciendo. Acá se le opusieron a Pablo y a Bernabé porque estaban teniendo grande éxito y bendición. Vamos a ir a Hechos capítulo 13 en el verso 42 y 47. Mire qué tremendo, hermano. Cuando estén ahí en casita, díganme amén, que yo los escucho. Amén. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas, de las cosas de Dios. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los proselitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron ¿de qué? De celo, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, con poder, dijeron a voces a la verdad, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero, es decir, a los judíos. Dios envió a Cristo a hablarle a los judíos primero. Eso es lo que dice acá. A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desechasteis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. Cuando los judíos se dan cuenta, amados hermanos, que los gentiles están salvando al por mayor, gloria a su nombre, que si no lo hubiera llegado hasta nosotros, por eso digo, gloria a su nombre. Miren, cuando ellos ven que se está salvando al por mayor la gente, hermano, los judíos, hermano, empiezan a tener celo de que los gentiles se están salvando. Entonces, hermano, hay una reacción ahí. Ese celo empieza a provocar que ellos empiecen a contradecir todo lo que se estaba, toda la verdad del evangelio que se estaba predicando. Mire qué tremendo, hermano. Y muchas de las veces nosotros podemos ver, ¿verdad? Podemos ver las apariencias, pero verdaderamente, hermano, los espíritus negativos se esconden. Por eso es que necesitamos, la iglesia necesita, usted ahí en casa necesita que el Espíritu del Señor, hermano, le dé discernimiento. Y si usted tiene el don de discernimiento, usted va a ser un arma muy poderosa en las manos del Señor. La importancia, hermano, el discernimiento de espíritu es importante, porque muchas de las veces el espíritu de error, el espíritu de mentira, el espíritu de muerte, el espíritu de soledad, el espíritu de depresión, el espíritu de suicidio ha logrado engañar a la persona, haciéndola creer que ese es su destino. Mire qué tremendo. Es decir, el espíritu malo ha logrado engañar a la persona. Entonces el espíritu malo se establece, se hace fuerte, forma una fortaleza, una atadura. Recordemos, amados hermanos,
que una fortaleza mala se forma, se crea por un espíritu malo. Se forma cuando la persona cree una mentira de tal manera que esa mentira viene a ser verdad en la vida de la persona, aunque sea mentira. Eso se llama fortaleza mala. Hay fortalezas buenas, y un día quiero hablar de cómo crear fortalezas de Dios en nuestras vidas. Amen. Tremendo. Pero, amados hermanos, miren, cuando el espíritu malo logra engañar a la persona con una mentira, esa mentira, si no se desecha, si no se libera, esa mentira viene a ser una verdad, aunque sea una mentira. Eso es una fortaleza. Hay personas que han creído en los espíritus engañadores de duda, de temor, de incredulidad. Espíritus que se han establecido, que se han hecho fuertes en el alma de la persona, haciéndola hablar negativamente, haciéndola hablar en incredulidad. Es decir, hablan lo que no es. Y ese espíritu malo se hace fuerte cuando seguimos hablando lo que no es. Mire qué importante hablar palabras de fe en este tiempo, hermano. Amén. Palabras de fe, palabras de esperanza, como las que se estaban hablando aquí en la alabanza y la adoración. Aleluya. Lo que se estaba ministrando a través de la alabanza y la adoración. Aunque el mundo esté de cabeza, es importante que el pueblo de Dios continúe hablando la palabra de Dios. Continúe hablando la verdad. Continúe declarando que para el pueblo de Dios va a ser diferente. Porque el espíritu negativo de incredulidad se hace fuerte cuando nosotros empezamos a hablar en negatividad. ¿Sí me explico? Es importante que empecemos a hablar lo bueno y lo agradable ante los ojos del Señor. Hay personas que viven en fortalezas de negatividad. Fortalezas de negatividad que les ha hecho creer, el espíritu les ha hecho creer y aceptar que su destino es morir siendo alcohólico o siendo drogadicto, o que su destino es vivir lejos de Dios. Pero ese no es tu destino. El destino de Dios para tu vida no es que tú vivas lejos de Dios. El destino de Dios para tu vida no es que tú vivas en el alcohol, en la droga. Ese no es el destino de Dios. Amén. Dios tiene un destino diferente para ti. Hay un destino diferente para usted que nos está escuchando en las redes sociales. Para usted, hermano, que nos escucha, hay un plan diferente para su vida. Hay un plan diferente para su vida. El día de ayer hablaba yo con una hermana de aquí de la iglesia del Reino de Cristo que bendijo mi alma. Estuve hablando con una hermana que se ha afirmado, que ha dado su corazón al Señor. Hermano, y me bendijo mi alma porque ella me dijo que en esta semana tuvo un ataque espiritual de enfermedad. Y ella me estaba diciendo que empezó de momento a pensar en lo mal, en lo negativo, pero de repente, diga conmigo ahí en su casa, de repente el Espíritu de Dios le trajo un testimonio que testificamos aquí cuando yo caí en una enfermedad hace más de 25 años de tuberculosis. Dice la hermana que en ese momento el Espíritu del Señor le trajo las mismas palabras que el Espíritu de Dios me trajo en aquel tiempo. Y ella entendió que su destino no era morir, sino que seguir el propósito de Dios. Y se agarró de ahí con todo su corazón y empezó a declarar lo contrario a lo que el espíritu malo le estaba diciendo.
Mire qué tremendo, hermano. Ella pudo discernir que el plan de Dios no era que ella muriera en este tiempo por una enfermedad. Porque Dios tiene un plan diferente. Amén. ¿Cuántos me entienden lo que digo? Ahí en casa digan amén. Tu destino, amado hermano, hermana, no es morir siendo alcohólico o morir siendo drogadicto. Donde quiera que me escuches, en Tijuana, en Guerrero, en la Ciudad de México, donde quiera que me estés escuchando, este mensaje es para ti. Y Dios dice que no es el destino de Él que tú mueras lejos de Él. Que tú mueras en alcoholismo, que tú mueras en drogadicción. Dios tiene un plan diferente para tu vida. Tiene un destino diferente. Su destino no es que tú pierdas a otra esposa, que tú pierdas a otro esposo. Esa no es la voluntad de Dios. Su destino no es que vivas rodando y rodando y rodar y rodar. Su destino no es que tú vivas abrazado de un poste. Aleluya. Su destino no es que vivas lejos de Dios, separado de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Dios tiene un destino diferente. El destino de Dios no es que tú vivas abrazado de un poste o vivas rodando y rodando. Dios tiene un plan diferente con tu vida. Su palabra no miente, amados hermanos. La Escritura nos muestra que el plan, el destino eterno de Dios en su sola potestad. Él nos ha diseñado un plan eterno. Amén, amén, así es. Pero hay que oír el plan de Dios. Así es que no le apagues, no te vayas. Amén, amén. Hay que oír el plan de Dios para que podamos seguirlo. ¿Cómo lo vamos a seguir si no sabemos de qué se trata? Así es. Hay que seguir el plan. Amén. ¡Aló! Amén. Muchos entran en el plan, pero no lo siguen. Cuando viene la tormenta, cuando viene la prueba, cuando viene la persecución, luego tropiezan y se alejan. Si usted entró al proceso, sígalo. Yes, amén. Porque el destino del proceso de Dios es eterno y es de bendición. Aleluya. En Efesios se nos dice, se nos recuerda, amados hermanos, que hemos sido predestinados Amén. de acuerdo al propósito de Dios. Aleluya. Esta es una de las escrituras que más abre los ojos de las personas. Amén, amén. Abrió mis ojos y yo creo que Él abrirá sus ojos el día de hoy. Amén, así es. En Efesios 1:3 en adelante dice, mire qué tremendo, lea con nosotros. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, Amén, amén. según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que seamos o fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Yes, amén. Y solo de Jesucristo. Amén. Porque nadie puede ir al Padre si no es a través del Señor Jesús. Amén, así es, amén. A través de Jesús, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hay un plan divino para tu vida. Amén. La voluntad de Dios no es que vivamos y moramos separados de Dios. Amén. La voluntad de Dios es que tú vengas a su plan perfecto, al destino perfecto que Él tiene para ti. Hay otras personas que viven en fortaleza de depresión, de suicidio. El espíritu de depresión, de suicidio, le ha hecho creer a la persona que no hay solución ni esperanza.
pero hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza en Cristo Jesús. Y usted quizás dice, pero usted no sabe, pastor. Usted no sabe por qué uno se... Oh, si yo te contara, querido hermano, querida hermana. Mi vida no siempre fue así como la ves ahora. Yo vengo de una vida de depresión, de soledad. La soledad y la depresión que me llevó a refugiarme en el alcohol, en la droga. Por eso es que al Cristo que te estoy predicando, que te estoy diciendo, es un Cristo de la gloria, es un Cristo que salva, es un Cristo que levanta, es un Cristo que da poder para poder. No es cualquier cosa, no es cualquier fábula. Hermano, Dios me hizo libre y te puede hacer libre a ti también de la depresión, de la soledad. El destino de Dios es diferente. Y si hay esperanza. Amén. Porque la Biblia nos dice que Cristo es la esperanza de gloria. Aleluya. Acompáñenme ahí a Colosenses capítulo 1, una escritura que no estaba acá en mis planes o en los planes de Dios para su pueblo. Colosenses capítulo 1, 27 nos dice, es una de las escrituras que está en nuestro programa radial que pasa los días sábados a las 10 de la noche. Cristo es la esperanza de gloria. En Colosenses 1, 27 la palabra nos dice, mire hermano, qué tremendo. Sí, amén. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En Cristo hay esperanza. Donde quiera que estés, cualquiera que sea tu condición, hay esperanza. Te lo dice alguien, hermano, que fue levantado por la esperanza de Dios. Nos levantó del polvo, hermano, del lodo cenagoso. Dios puede hacer cualquier cosa. Su palabra dice que no hay nada difícil para Dios hacer. Es importante el discernimiento que tenemos de Dios, hermano. El discernimiento que Dios le ha dado a la iglesia. Para que la iglesia pueda ejercer la autoridad de Dios. Pueda ejercer la liberación a la manera de Dios. Es importante que tengamos discernimiento. La importancia del don de discernimiento, hermano, que Dios nos ha dado a muchos de sus hijos en las iglesias, para la edificación de la iglesia, para ministrar liberación, para discernir a los espíritus que se esconden, con el fin de mantener a la persona, al joven, al matrimonio empobrecido por medio de las ataduras y la mentalidad que ciertos espíritus han logrado establecer en el alma. Lo podemos